Buenas tardes, que el Señor te bendiga. Soy María Victoria de la Iglesia Comunidad Cristiana Ebenecer en Pueblo Nuevo, Madrid. Quiero darte pues las gracias por sintonizarme. Quiero darle las gracias también a los pastores por permitirme dirigirme a la casa, a la iglesia y a cada uno de mis hermanos. Los amamos. Este tiempo de confinamiento hemos visto lo importante que es el abrazo, el amor entre hermanos y eso no nos lo podemos dar, claro está, pero decir las cosas con palabras bonitas, decir amamos a cada hermano, aquellos que todavía pues están en sus casas, le decimos que pues se guarden, que no salgan si no es necesario. Creo que hay que ser muy prudente en estos tiempos. Yo principalmente salgo para lo básico, simplemente no salgo todos los días ni para todo. Eso es importante. Estas palabras que voy a hablar ahora sobre la tentación. ¿Qué tema? Me ha tocado un tema, pero el Señor pues ha trabajado en mi corazón sobre este tema. Es un tema que a todos nos resulta un poco difícil o raro, es la palabra. El objetivo de estas palabras que voy a decir, primero es es expositiva, yo voy a exponer la palabra. El objetivo es aconsejarte, exhortar y si quieres también la palabra te puede amonestar y hablar a tu corazón con esto que voy a decir. La tentación trae pues los sentimientos de vergüenza, de culpa, la esclavitud a nuestros pecados o las consecuencias de lo que hemos hecho. Es decir, la tentación trae muchas cosas y hoy te quiero invitar a pensar y que vuelvas al principio o comenzar de nuevo. Y pues hay una salida para todo y eso dice la Biblia, la palabra. Tenemos que tener cuidado de no permanecer dentro del ámbito de la voluntad de Dios. Es decir, es importante estar dentro de la voluntad de Dios. Toda la palabra te invita a ti a permanecer firme en los preceptos bíblicos, dentro del ámbito de la voluntad de Dios, como he dicho, y toda la palabra también nos exhorta y nos advierte a permanecer firmes, que el que cree que esté firme, mire que no caiga. Este verso está en lo que voy a hablar. Eh, una pregunta, ¿qué tú piensas cuando escuchas la palabra tentación? Somos inconscientes a veces, ¿verdad? O desconocemos la verdad de esta palabra y sus consecuencias. Yo creo que lo peor es la consecuencia de la tentación. Eso es así. Hay una diferencia entre lo que es la prueba y lo que es tentación. La prueba la permite el Señor para perfeccionarnos y la tentación no proviene de Dios y lo que quiere es alejarnos. Bien, una oportunidad que tuvo David de orar, no voy a hablar de David, pero bueno, este verso sí. El Salmo 6.1, él dice, Señor, no me reprendas en tu enojo, ni me castigues en tu ira. Él estaba humillado reconociendo que necesitaba acercarse al Señor y reconocer que tenía algo que cambiar. Porque dice, no me reprendas en tu enojo. Cuando nosotros pecamos, muchas veces ese pecado lo que te dice no te acerques al Señor, Él no quiere que tú te acerques a Él. Eso es mentira. Eso es un engaño del enemigo. Por eso David por lo menos tuvo la dignidad o la humildad de reconocer, no me reprendas en tu enojo, ni me castigues con tu ira. Él reconocía que Dios es amor, pero también es fuego consumidor, lamentablemente. Bien, pues te invito a orar. Padre, te damos la gloria, te damos la honra. Gracias, Señor, porque tú te la mereces. Tú eres magnífico, Señor. Tú eres sublime, Señor. Tú eres majestuoso, Padre. Muchas gracias. Te pido que cada palabra que yo diga, Señor, sea dirigida por tu Espíritu Santo. Tú sabes que no quiero teledirigir los pensamientos ni las condiciones de las personas que oyen, sino que sea tú hablándole a través de la palabra, Señor. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, quiero que busques conmigo Primera de Corintios, capítulo 10, verso 13. Aquí vemos a Pablo en una iglesia, en un grupo de hermanos que él se consideraba cercano. Él era una persona importante para ellos y podía
aconsejarles y decirle cosas, ¿verdad? Aquí vemos, dice, ejemplos del Antiguo Testamento, dice el encabezado de este capítulo 10. Y lo leemos, si tienes ya Primera de Corintios 10, te voy a sugerir que aparte de la Biblia, tengas una Biblia para buscar las referencias. ¿Por qué? Porque yo voy a leer el capítulo 10, pero voy a tener referencias. Y así, si tú quieres, mantén firme en una Biblia lo que corresponde a, al texto de Primera de Corintios 10 y la otra la usas para buscar las referencias que van a ser algunas, casi todas, o de Éxodo, de Números, creo que tengo dos de Deuteronomio, una de Romanos y una de Filipenses. Y así sucesivamente yo daré pinceladas también de otros versos, pero los importantes son esta, Primera de Corintios 10. El verso 13 lo he tomado como texto áureo, es decir, el principal verso. Y dice así, ¿puedes leerlo? Por favor. Dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, porque fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. La salida no es una mentira. Cuando Dios te dice que te va a dar una salida, es que Él te va a ayudar a recapacitar y a enderezar tus pasos. Vale, pues ahora sí te invito a tenerla abierta, Romanos 10, y vamos a empezar a desglosar este capítulo y a compararlo con lo que va diciendo, porque si estamos hablando que es un ejemplo del Antiguo Testamento, pues vamos a tener la referencia de lo que Pablo le estaba predicando, una predicación expositiva, y yo a la vez estoy aquí dando una exposición expositiva, una predicación expositiva. Bien, ya hemos leído, dice, es bueno saber que en este verso que acabo de leer, dice que no nos ha venido ninguna tentación que no sea humana. Sabemos que Cristo padeció por todos nosotros en la cruz del Calvario. Y Él llevó en Él, como dice Isaías 53, todos nuestros pecados. Y Él es un Dios fiel. Pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir. Hoy en día, aquí por lo menos en España, se oye una canción que dice, resistiré. Sí, la canción habla de la prueba, pero aquí hablamos de la tentación. Es decir, no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir. Dios quiere decirte que tú puedes vivir rodeado de tentaciones las 24 horas del día, pero dice el Señor, yo te ayudo. Es lo importante, que Él te va a dar esa fuerza. Y sigo leyendo el verso 13, dice, si no quedará también juntamente con la tentación la salida para que podáis resistir. El Señor es bueno y lo más importante que quiero que entiendas, que Dios es consciente de nuestra condición pecaminosa y de nuestros corazones duros a veces. Entonces, Él conociendo esto, Él no nos va a dejar solos. Él nos va, como cuando tú tienes un bebé, lo va viendo a ver por dónde se mete, a ver si mete la pata, perdón la expresión. Vale, ahora sí, quiero invitarte, antes de analizar detenidamente Primera de Corintios 10, quiero que busques, antes de esto, Mateo 4. En Mateo 4, el Señor responde 3 veces con la palabra. Entonces, el fundamento que nuestro Señor Jesús nos deja a nosotros hoy día es que nosotros tenemos que conocer la palabra y ponerla por obra. Porque cuando nosotros aplicamos la palabra, estamos dando a entender no solamente que somos hijos de Dios y no la conocemos, sino que amamos al Señor y somos hacedores de la palabra. Vamos a Mateo 4. Te lo suplico, por favor, que la busques. Espero tu tiempo. Mateo 4, el verso 3, dice, y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di a esta piedra
que se conviertan en pan. Y él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Vale? El Señor era conocedor de la palabra. Él, si se dan cuenta, en una oportunidad, pues a los 10 años, su madre lo encontró en la sinagoga, disertando la palabra, porque él conocía y buscaba la forma de aprendérsela. ¿Qué, ¿Dónde está lo que él acaba de decir? Dice, no solo de pan vivir el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Te invito, por favor, una de mis metas en este día también, que no lo dije al inicio, es que tú aprendas a buscar por referencia. ¿Cuáles son las referencias? Pues estas letras que están debajo, estas letras que están aquí, esto son las referencias de cada verso. Todos los versos regularmente tienen una referencia o del Nuevo, del Antiguo Testamento o de otro libro, o incluso del mismo libro. No pasa nada. El autor a veces vuelve y repite lo mismo que dijo en otro capítulo. Pero en este caso, el Señor habla de Deuteronomio capítulo 8, verso 3. Te lo voy a leer. Dice, en la segunda parte de 8.3 dice, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, más de todo lo que sale de la boca del Señor vivirá el hombre. Está en Deuteronomio 8.3. Te lo voy a leer entero. Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre. El Señor está pendiente de todo, de todas las necesidades, aún de aquellas cosas que nosotros decimos, ¿por qué? ¿Dónde está Dios? La gran pregunta, ¿dónde está Dios? Sigamos. En el mismo capítulo 4, verso 7, la segunda respuesta que da el Señor al tentador, no voy a dedicarme a hablar de lo que él dice, simplemente de lo que el Señor hace. Dice, Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Él usa nuevamente la palabra. Qué importante nosotros es escudriñar las escrituras y aprendernos, la verdad. Dice, no tentarás al Señor tu Dios. Él ahí estaba hablando de su deidad. ¿Y quién era él? La parte de la Trinidad. Y eso lo vemos sobre lo que él decía, no tentarás al Señor tu Dios, en Deuteronomio 6:16. Dice, no tentaréis al Señor vuestro Dios como lo tentasteis en Masad. En Masad, luego hablaré de esto. Y en el verso 10 del mismo 4, por favor, ahí estamos, dijo. Entonces el Señor le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Dos cosas, tú vas a adorar a Dios y le vas a ser siervo, eres un siervo de Dios. Dios quiere que tú no solo le adores, sino que tú le sirvas. Y el servicio significa compromiso. ¿Vale? Esta palabra, vuelvo a decir que el Señor conocía la palabra, está en Deuteronomio capítulo 6, verso 13 y 14. Dice, al Señor tu Dios temerás y a Él solo servirás. Y el 14 dice, no andaréis en pos de dioses ajenos, de los dioses de los pueblos que están en vuestro entorno. Aquí vemos que el Señor Jesús fue tentado. Si Él fue tentado y pudo evadir, luego de este verso, dice que el diablo se fue, ¿verdad? Y podemos ver un verso conocido, dice, resistir al diablo y él huirá de vosotros. Dios quiere que resistamos. Las tentaciones siempre van a estar ahí. Y las tentaciones son a veces muy en nuestra concupiscencia, en nuestros pecados, en nuestra carne, en nuestras debilidades, en todo. Pues el Señor te dice, resiste, resiste las tentaciones. Sigamos con Corintios 10. Ya vemos cómo el Señor también fue tentado y Él reprendió al final, vete, y el diablo se fue. Vamos, continuamos. En el capítulo 10 dice, amonestaciones contra la idolatría. No solamente se llama ejemplos del Antiguo Testamento, también se llama amonestaciones contra la idolatría. Y el primer verso, si tienes la Biblia abierta, en 1 Corintios 10, solamente voy a leer 14 versos y cada verso pues lo voy a hacer una comparativa con el Antiguo Testamento,
porque tenemos que hablar de lo que se está hablando, claro está. Dice, ¿por qué no quiero, hermanos, que ignoréis que vuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar? Aquí Pablo se estaba dirigiendo a la iglesia de Corintios, donde casi no digo yo el 100%, pongamos el 98% o el tal vez el 70%, eran descendientes de judíos. Por lo tanto, aunque eran cristianos, convertidos al cristianismo, que venían del judaísmo, él le quiso traer la historia para amonestarlos contra la idolatría. Algo estaba pasando en el pueblo en la iglesia de Corintios para que Pablo tomara esta historia y se la relatara. ¿Vale? Dice que todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Es decir, ellos vieron dos manifestaciones del poder de Dios en acción. Entonces vamos a Éxodo 13 del 21 al 22 para que lo puedas leer y saber dónde está en la Biblia. Dice, y el Señor iba delante de ellos de día en una columna. Repito, lo voy a repetir. Éxodo 13, 21 y 22. Dice, y el Señor iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca se apartó delante del pueblo la columna de nube de día ni la columna de noche. El Señor estaba presente. Ahí se ve la presencia del Señor en el pueblo, sobre el pueblo. Y pasaron el mar. Si lo quieres buscar o lo quieres anotar, está en Éxodo 14, 22 al 29, donde dice, y los hijos de Israel fueron por en medio del mar, en seco, teniendo las aguas por muro a su derecha y a su izquierda. El Señor abrió el mar y ellos pasaron por el medio del mar. Eso está en Éxodo 14, 22 y 29. Estoy hablando del inicio, de antes de ellos caer en la idolatría, porque estaban camino cruzando el Mar Rojo. Bien, en el verso 2 de Primera de Corintios 10 dice, y todos, repite la palabra todos, ahí habla de que todo el pueblo en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Todos comieron el mismo alimento espiritual. Eran un pueblo, era un cuerpo. Entonces, ellos experimentaron en este tiempo de salir, de la salida, experimentaron la libertad. Y ellos hubo un canto de alegría y gozo al ver la obra de Dios que les mostró que los amaba y que estaba ahí. Y como sabemos, el verso 2 habla de que fueron bautizados en la nube. Nosotros entendemos que la palabra bautismo es una palabra que significa sumergir en agua. Ellos realmente estuvieron bajo la nube, fueron sumergidos bajo la nube y en el mar. Dios los pasó por el medio del mar. Por lo tanto, aquí dice el verso 2, y fueron bautizados. Bien, ¿cómo tú puedes pensar este verso 2? Pues yo, simplemente una opinión personal, me tomo la licencia, como dicen muchos, que pues el Señor es el dueño de las promesas y que aquí se habla del cuerpo de Cristo, porque cuando dice todos, está hablando de un cuerpo y el cuerpo es Cristo. Todos representan aquí un cuerpo. Y si fueron bautizados bajo la nube y en el mar, pues el Señor eh, estaba con ellos. Quiero que leas conmigo Éxodo 16:35. Habla del maná. Dice, así comieron los hijos de Israel maná 40 años. Dios los alimentó, les suplió, dice, hasta que llegaron a la tierra habitada. ¿Cómo quisiéramos nosotros hoy día con esta economía, verdad? Maná comieron hasta que llegaron a los límites de la tierra de Canaán. Dios siempre le proveyó. Qué bello. Tal vez no tengamos el maná físico, tenemos el maná espiritual, que es la palabra, y tenemos los hermanos y los cuervos que Dios nos manda para alimentarnos. Eso es así. ¿Vale? Vamos a leer ahora el verso
el verso 3, que dice, y todos comerieron el alimento espiritual. Y el verso 4 dice, y todos bebieron la misma bebida espiritual. Oye, porque la roca, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. La roca era Cristo. Vamos a Éxodo 17 para que tú veas por qué el Señor aquí representa a Cristo. Pablo, perdón, representa a Cristo como esa roca. Perdón. En Éxodo 17, 6 al 7 dice, he aquí que yo estaré delante de ti, allí sobre la peña en Horeb, y golpearás la peña, y saldrán de ellas aguas, y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. Y llamó el nombre de aquel lugar Masat y Meriba. Como le decía hace un momento hablaba de Masat, ¿verdad? Por la rencilla de los hijos de Israel, y porque tentaron al Señor, diciendo, ¿está pues el Señor entre nosotros o no? Ellos dudaban de que todas las maravillas que habían visto realmente era el Señor. Sinceramente, no sé cómo ellos podían pensar eso. Si ellos habían visto el mar abrirse, la nube de fuego de día, la columna de fuego de noche, la columna de nube de día, y aún así no creían. Y Dios le dio agua a tomar en el desierto, y ellos decían, ¿está pues el Señor entre nosotros o no? Estaban tentando a Dios, estaban siendo malagradecidos. Bien, sobre otro verso también hablando de Moisés, cuando golpeó la peña, está en número 20, 11, dice, y salieron muchas aguas y bebió la congregación y todos sus animales, sus bestias. Bien, es importante saber que el Señor ama a su pueblo, estaba con su pueblo, estaba direccionando a su pueblo, y él era fiel, como decía yo hace un momento, lo que dice Primera de Corintios 10, 13, dice esto. Entonces el verso 5 de Primera de Corintios dice, pero de los más de ellos, oye lo que dice, pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Voy a repetirlo, pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. ¿Qué tú piensas de eso? Me gusta preguntar. En número 14:29, referente a lo que estaba diciendo Pablo, dice, en este desierto caerán vuestros cuerpos, todo el número de los que fueron contados de entre vosotros, de 20 años arriba, los cuales han murmurado contra mí. Los que dijeron, ¿está el Señor con nosotros? Sigamos. Hoy día muchos dicen, ¿por qué Dios permite que pasen estas cosas? Las consecuencias de nuestro propio pecado. No podemos hacer partícipes al Señor de nuestras consecuencias. Comente. Sigamos. Repito el verso 29 de Números 14:29. Dice, en este desierto caerán vuestros cuerpos, todo el número de los que fueron contados de entre vosotros, de 20 años arriba, los cuales han murmurado contra mí. Vosotros a la verdad no entraréis en la tierra, por lo cual alcé mi mano y juré que os haría habitar en ella. Dios le había jurado que iban a habitar allá. Sin embargo, aquí le dice que no iban a entrar. Y dice, exceptuando a Caleb, hijo de Jefone, y a Josué, hijo de Nun. Ahí lo decía claro, ninguno van a ir para allá, ninguno van a llegar. Entonces, sigamos con el 6. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Ahí le está hablando Pablo al pueblo de Corintios. Dice, estas cosas sucedieron como ejemplo. Nosotros hoy día, nosotros tenemos que tomar como ejemplo para no repetirlo, para no ser tentados, para no repetir esta historia, como ellos codiciaron, decía Pablo. Dice que en Números 11, dice que ellos se ligaron con la gente de otros pueblos. ¿Quién nos diera a comer carne? Comenzaron a quejarse.
comenzaron a quejarse, perdón, comenzaron a codiciar lo que no tenían, querían volver a Egipto. Ellos querían y pensaban, allá yo estaba mejor. Y entonces en el verso 7 dice, no seáis idólatras, como alguno de ellos, según está escrito. Se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar, perdón. Se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Pablo le dice, no sean idólatras, no repitan la historia. Seamos personas coherentes y cuerdas. Bien, en Éxodo 32:6 dice, y viendo esto, Aarón, el hermano mayor de Moisés, oye lo que hizo, edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo, mañana será fiesta para el Señor. Estaba viendo él que todos estaban en sus propios pecados, estaban comiendo, bebiendo y jugando, y Aarón dice, mañana vamos a hacer fiesta al Señor. Él quería aminorar el pecado y quería que las cosas sucedieran de otra manera. Lo quería hacer a sus fuerzas, en otras palabras. Y el verso 6 dice, y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocausto. Es decir, por todo lo malo que habían hecho, él hizo un holocausto. Y presentaron ofrenda de paz. Y se sentó el pueblo a comer y a beber. Y entonces, luego de todo, se levantaron a regocijarse. Entonces ahí vemos cómo el pueblo no era consciente de su pecado, no estaba caminando por los preceptos del Señor, no tenían temor de Dios. No estaban solamente, estaban murmurando, codiciando, y ahora dice, ni forniquemos. Ahí Pablo le habla a Corintios, no forniquen como hicieron ellos, como algunos de ellos fornicaron. Aquí especifica, le decía a Pablo, Corintios, hermanos Corintios, no forniquen como ellos. Y dice un dato histórico que no lo veo registrado en otro sitio, que dice, y cayeron en un día, oye, en un solo día, cayeron 23,000 personas muertas. Repito, el verso 8, primera de Corintios 10:8 dice, ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 20,000, 23,000, 23,000. Wow, es doloroso saber que en un solo día, por el pecado de muchos, porque no todos los que estaban ahí estaban colaborando con la murmuración, con la fornicación y con todo lo que era en contra de Dios, pero murieron muchos, 23,000 personas, incluso inocentes, porque no podemos decir que todos, pero era mucha gente, 23,000 personas murieron por el pecado del pueblo. Sigamos. El número 25:18 dice, por cuanto ellos os afligieron a vosotros con sus ardides, con que os han engañado en lo tocante a dioses falsos, a Baal peor, en lo tocante a la hija del príncipe de Madián. Es decir, ahí está hablando de que el pueblo de Israel, cuando estuvo en el desierto, se ligaron a otras costumbres, incluso adoraban a dioses, engañado a lo tocante a Baal peor, es un dios pagano. Y dice que la hija del rey, dice, eh, y tocante a Cofi, hija del príncipe de Madián, su hermana, la cual fue muerta en el día de la mortandad por causa de Baal peor. Los 23,000 murieron, incluyendo esta señora que era hija del príncipe de Madián, llamada Cofbi. ¿Por qué? Porque ella era idólatra. Ella no era cristiana. Ella no era del pueblo de Israel, pero estaba entre el grupo de los que estaban propagando la fornicación, el adulterio y las murmuraciones. Vamos al verso 9. Ya sabemos que hubieron 23,000 muertos en un solo día. Y el verso 9 dice, ni tentemos al Señor. El Señor no quiere que lo tentemos. El Señor quiere que seamos reverentes, no solo a la palabra, sino a Él. Y dice, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes.
por las serpientes murieron muchos. En número 21, del 5 al 6, hablando sobre esto, sobre la muerte y perecieron por las serpientes, dice, y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. Hablaron contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Es decir, le estaban diciendo al maná que era un pan liviano. No estaban reconociendo que era una bendición del Señor y que estaban en camino de una promesa. Ellos no valoraron nada de eso. Dice, este pan liviano, esto es muy simple. Nosotros queremos carne, nosotros queremos otra cosa. Estaban desechando la bendición de tener alimento en el desierto. Y el Señor envió entre el pueblo serpientes ardientes. Hay una consecuencia de tentar a Dios. Dios envió serpientes ardientes que mordían al pueblo y murió mucho pueblo de Israel. Ahí no especifica el número. Ya se habían muerto los 23,000 al inicio por adorar a Baal peor y ahora cuando murmuraron sobre el alimento, que le dijeron esto es algo muy liviano, dice el Señor que murió mucho pueblo por las mordeduras de esas serpientes ardientes. Sigamos. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, hemos pecado por haber hablado contra el Señor y contra ti. Ruega al Señor que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Nosotros tenemos que orar en todo tiempo. Y así como Dios es fiel, nosotros tenemos que también ser fiel a la palabra. Nosotros tenemos que orar, bendecir y interceder, aunque las personas no amen al Señor, no importa. El Señor las ama, Él murió por ellas. El Señor Jesús murió por cada persona. Por eso que cuando nosotros a veces podemos, no digo yo desechar a alguien, simplemente pasar por alto, pues Cristo murió por esa persona. Cristo murió por todos. Así como decía al principio, este mismo capítulo, todos entraron todos entraron, tuvieron bajo la nube, todos pasaron el mar, todos, así todos, por todos murió Cristo. Sigamos. El verso 10, hemos hablado de tentaron a Dios, la fornicación, la codicia. Ahora vamos a hablar de la murmuración. Espérate que me fui. El verso 10 dice, ni murmuréis. Está hablando Pablo a los corintios. No murmuren, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Oye, la murmuración trae destrucción. Dice aquí, y perecieron por el destructor. La murmuración siempre trae dolor y trae destrucción. Sobre lo que Pablo estaba haciendo referencia, si quieres buscarlo, en número 16, del 41 al 49 dice, y al día siguiente toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón, diciendo, vosotros habéis dado muerte al pueblo del Señor. Es decir, estaban echándole en cara algo que ellos no tenían nada que ver. Entonces, yo analizando esto veo el pensamiento de a veces de las personas. Es lo mismo que pasa, mucha gente le echa en cara al Señor, a Dios, por las cosas que están pasando. ¿Qué podemos opinar? Si cada persona tiene sus consecuencias de su pecado. Cada nación, eh, lamentablemente, tiene consecuencia de sus pecados también. Sigamos. Repito el verso 41. Y al día siguiente, toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón, diciendo, vosotros habéis dado muerte al pueblo de el Señor. Y aconteció que cuando se juntó la congregación contra Moisés y Aarón, miraron hacia el tabernáculo de reunión, y he aquí la nube lo había cubierto, y apareció la gloria del Señor. Y vinieron Moisés y Aarón delante del tabernáculo de reunión, y el Señor habló a Moisés diciendo, viene, lo que voy a leer ahora es un juicio que Dios determinó. Dios habla para juicio. Es decir, ellos, aún viendo que habían muerto personas, su corazón no se acercaba al Señor, no reconocían que tenían que humillarse y reconocer
que habían pecado y que continuaban pecando. Entonces aquí el Señor le dice, habló a Moisés diciendo, apartaos de en medio de esa congregación. Es decir, ustedes dos, Moisés y Aarón, apártense del medio. Oye, y los consumiré en un momento. Y ellos se postraron sobre sus rostros, lo que tiene que hacer un siervo de Dios. Nosotros nos postramos, oramos, lloramos, gemimos, pedimos piedad, misericordia por todos y por nosotros. Bien, y dijo Moisés a Aarón, Moisés ya Dios le había hablado a Moisés, y Moisés le habla a Aarón y dice, toma el incensario y pon en él fuego del altar, y sobre él pon incienso, y ve pronto a la congregación y haz expiación por ellos. Es decir, humíllate, haz una expiación, mata un corderito para que Dios perdone al pueblo. Pero ya el Señor le había dicho, porque dice que Dios le habló a Moisés diciendo, apártense, va a venir juicio, va a caer una. ¿Y qué hizo Aarón? Dice, sigamos a ver qué dijo, qué hizo Aarón. Y ve pronto a la congregación y expiación por ellos, porque el furor ha salido de la presencia del Señor. Y dice, y la mortandad ha comenzado. Es muy duro ver las consecuencias del pecado. El verso 47 dice, entonces tomó Aarón el incensario como Moisés dijo, y corrió. Ahí vemos un hombre ya de cierta edad corriendo en medio de la congregación. Él quería que Dios no cayera esa mortandad. Él corrió por eso. Él quería que Dios aplacara su ira. Y es aquí que la mortandad ya había comenzado en el pueblo. Y él puso incienso e hizo expiación por el pueblo. Y se puso, oye bien lo que te digo, y Aarón se puso entre los muertos y los vivos, y cesó la mortandad. Hoy día nosotros tenemos que ponernos entre los enlutados, los que están enfermos, eh, los hermanos que tenemos esperanza y darle ánimo, darle a través de la palabra esperanza y saber que una vez Aarón lo hizo en el medio de la mortandad, él estuvo en el medio de esa mortandad. ¿Qué pasó entonces? Dice, y la mortandad cesó. Bien, y los muertos en aquella mortandad fueron 14.700 personas, sin los muertos por la rebelión de Coré. Y pensar que Dios es un Dios justo, es un Dios de equidad, de equilibrio. Él es un Dios que ama al pecador, pero no ama su pecado. Dice que aquí estos 14.000 muertos en esa mortandad no estaban incluidos los muertos de la rebelión de Coré. Y después volvió Aarón a Moisés a la puerta del tabernáculo de reunión cuando la mortandad había cesado. Algo importante que yo veo en Aarón, cuando Dios le habla a Moisés y Moisés le dice a Aarón, apártense para que ustedes no sean también muertos, porque iba a caer juicio. Aarón intercedió. Él estuvo entre la mortandad y los que estaban vivos para que no siguiera. Dios, en su misericordia, escucha nuestras oraciones cuando intercedemos. En este tiempo que estamos pasando, tus oraciones llegan, tus oraciones son escuchadas. Y Dios quiere que nosotros seamos como ese Aarón, que estemos entre los vivos y los muertos, intercedamos para que los vivos sigan vivos y para los que estén enlutados reciban consuelo. Eso es lo que Dios quiere de nosotros, que seamos como ese Aarón en ese momento. Y Dios detuvo la mortandad, dice ahí, qué bonito, Dios detiene un juicio. Vale, vamos al 11, dice, y estas cosas les acontecieron como ejemplo. Los ejemplos a veces no son que nos gusta escucharlo.
Aquí es un ejemplo doloroso de una realidad, de un pueblo duro de servir, un pueblo que vio el mar abrirse, la columna de fuego, la columna de humo, vio el agua de la peña, vio el maná y seguían quejándose y decían, no, 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 le decían al maná, esto es algo muy liviano. Se juntaban con los pueblos extranjeros, fornicaron, murmuraron, codiciaron, hicieron de todo. Y cuando pasó todo y murieron 23.000, vinieron donde estos siervos de Dios le dijeron, no, no, ustedes son los culpables. Y ahí fue que Dios bajó del cielo. Ahí fue que vino la segunda. Entonces yo quiero exhortarte que seamos humildes, que nuestro corazón esté quebrantado, que seamos redarguidos por la palabra, que sea la palabra que nos hable. Es duro ver esta situación que estaba viviendo Moisés y Aarón. Sinceramente, es una película de acción. Sigamos. El verso 11, que lo acabo de leer, lo voy a repetir, dice, y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros y a quienes han alcanzado los fines de este siglo. Pablo habla de que esto era un ejemplo para amonestarlos a ellos. Murieron. Primero 23, luego 14.000, 23.000, luego 14.000. Para amonestar, para corregir, para exhortar. Padre que ama, corrige. Y al final de este verso dice, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Esto me gustó cuando lo leí porque eso significa que nosotros que estamos viviendo estos tiempos que consideramos que pueden ser los finales, voy a hacerte una referencia de Romanos 13:11, que habla sobre cómo debemos de nosotros comportarnos, aparte de no hacer todo aquello que hicieron el pueblo de Israel en el desierto. Dice Romanos 13:11. Romanos 13:11 dice, y esto, conociendo el tiempo, en el tiempo este que estamos viviendo, que es ya hora de levantarnos del sueño. Pero porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. El Señor está cerca. Nuestra salvación está cerca. Qué hermoso saber que estamos viviendo unos fines de los siglos y que nosotros vamos a ver la salvación. También quiero llevarte a Filipenses 4:5. Dice que vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. Nosotros tenemos que ser gentiles, ser amables, porque a veces somos causantes de las murmuraciones, incluso de las codicias. Tenemos que ser prudentes. Dice el verso, siguiendo el Filipenses 4:5, dice, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, de todos los hombres. El Señor está cerca. Algo que yo aprendí, y gracias a Dios, y quiero que tú entiendas lo que te voy a decir, cuando uno no está en la palabra, cuando uno no estudia la Biblia, cuando tú estás lejos del Señor y te dicen el Señor está cerca, tú tienes una venda en los ojos. Yo tuve una venda muchos años. Leía la Biblia, recitaba el Padre Nuestro, vénganos tu reino. Y sin embargo, es tan notorio que el Señor está cerca que solamente una venda en los ojos puede no darnos cuenta de que, ahí lo dice, el Señor está cerca. Y puede ser pronto, inmediatamente o cuando Él desee. Bien, el verso 12, ya estoy terminando. Este verso es muy conocido, a todos nos encanta, muchas veces lo decimos, y es de exhortación. Dice, así que aquí le está hablando Pablo a su pueblo, al pueblo de los Corintios. Ya le había dicho la historia total de la historia de cómo este pueblo rebelde volvía y caía y volvía y caía y por más que se morían, seguían persistiendo. El Señor quiere cambiar nuestros corazones. Por eso dice, dame tu corazón. En el verso 12 dice, así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Si tú crees que no puedes caer, te estás equivocando. Todos, todos podemos caer. Porque nosotros tenemos un enemigo. Tenemos nuestra carne y el diablo.
O una o la otra sabe nuestras concupiscencias, nuestras debilidades. Y cuando más dormimos en la forma espiritual, es decir, no, porque tú puedes estar recostado y estar orando, estás descuidado en la palabra, pues el enemigo viene y te hace ofertas. Por eso tenemos que estar firmes, ser constantes en la oración, en el amor, en la misericordia, pero sobre todo estar firmes. Mire que no caiga. La palabra mirar es una advertencia. Mira que tú que no caigas. Cuando yo oí este verso hace muchos años, me sorprendí. Digo, wow, eso significa que no hay nadie infalible. Oye bien, no hay nadie infalible. Todos podemos pecar. Digo, no es que vamos a pecar, sino que todos podemos caer si nosotros no nos cuidamos. La tentación está ahí, presente. Y es algo que a Dios no le agrada, sobre todo. Esa es la tentación. Porque tú sabes que a Dios le desagrada. Y que el Espíritu Santo te dice no. Y que tú dices, si tú no tienes conciencia, pues pídele a Dios que te la dé. Dice que hay que pedir sabiduría a Dios. El verso 13, que es el verso que leí al principio, te lo voy a leer, que no nos ha venido ninguna tentación que no sea humana. Muchas personas han tenido la misma tentación que tú. Todos. Porque dice la palabra que todos hemos pecado. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Por lo tanto, lo que no quiere el Señor es que nosotros seamos reincidentes ni volvamos a beber de esa fuente. Dice, porque Dios es fiel. Dios nos está mirando. Algo que aprendí y yo te sugiero que veas la vida de esta forma. Dios siempre está mirando su pueblo. Al justo y al injusto. Al justo para ayudarlo y mantenerlo fiel y al injusto para tratar de corregirlo, como el pueblo de Israel, que él estaba ahí siendo fiel, le daba de todo y ellos seguían siendo infieles. El Señor está ahí, atento. Dios siempre tiene el control, siempre tiene el control. Por eso es que hay esperanza para el cristiano. Por eso es que la gente a veces dice, oye María, pero es que el Evangelio es tan hermoso. Sigamos. ¿Qué nos dice? Pero Dios es fiel, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir. Dios sabe hasta dónde tú puedes resistir y Dios va a estar contigo. Dice, si no quedará también juntamente con la tentación, te va a dar la salida. Él te va a dar la salida para que podáis soportar. El día pasado una persona que le gustaba mucho el cigarro y ya dice que lo dejó hace muchos años, que bueno. Él me decía que cuando él está en un lugar que hay personas fumando, es lo que se va, porque lo están tentando. Entonces, si tú sabes que hay algo que te tienta, no huye de ese lugar, huye. Por eso es que dice la palabra, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Pero tenemos que ser resistentes y nosotros mismos tenemos que huir incluso. Muchas veces tenemos que ser sabios. Dice, para que podáis soportar. Dios quiere que soportemos, que tengamos resistencia para poder ser victoriosos. Para tú llevarte una corona de vida, pues siempre tienes que pelear la batalla. Tu propia batalla eres tú mismo. Y el verso 14 dice, por tanto, amados, huid de la idolatría. Idolatría no solamente es un muñeco puesto ahí para adorar y encenderle un velón, como en mi tierra utilizan, y creo que aquí en España también, no lo sé. Idolatría es todo aquello que ocupa el lugar de Dios. Ya lo dije el otro día, todo aquello que ocupa el lugar de Dios. Dios no quiere que seamos idólatras. Dios no quiere que seamos fornicarios. Dios no quiere que murmuremos. Dios no quiere que seamos codiciosos. La economía. Nosotros tenemos que ser sabios. Nosotros tenemos que saber administrar lo que Dios nos da y ser justos. No sé por qué es bueno también pagarlos, no solamente la seguridad social, tenemos que ser con la seguridad social, tenemos que responder a todo, la parte civil, la parte jurídica, la parte legal, todo, tenemos la parte de los compromisos, todo, tenemos que no caer en tentación. Y el verso 15, que con esto concluyo, dice, como a sensato les hablo, juzgad vosotros lo que digo. Ahí Pablo habla
de todo lo que ha dicho. Júzguenme a ver si le he dicho algo que no esté coherente. Júzguenme si hay algo que yo no le he querido exhortar. Pablo nos pide que juzguemos sus palabras. Y todos los versos de referencia que le he mencionado, tanto de Números, Deuteronomio, Romanos, Mateo, habla que nosotros tenemos que ser resistentes a las tentaciones. Bien, pues te invito a orar y yo espero que esta palabra de no ser tentados, de resistirla, esté en nuestros corazones y que cuando venga a ti la tentación, tú sepas decir que no. O a través de la palabra, como hizo Jesús, o a través de tu convicción. Bien, te pido por favor que me acompañes unos minutos a interceder. Padre, en el nombre de Jesús, te pido, Señor, que nos sigas amando, Señor, como somos. Ayúdanos, Señor, a entender la verdad de tu palabra. Muéstranos, Señor, el camino por el cual tenemos que ir, Señor. Muéstranos, Señor, la verdad de tu evangelio, Señor. Sigue ayudándonos, Señor, a crecer en ella, Señor. No solamente en conocimiento, sino en temor, Señor, a ti, Padre. Gracias, Señor, por esta hermosa palabra que Pablo pudo darle a los corintios y que hoy día nosotros podemos, Señor, degustar, Señor, desglosar, Señor, para aprendizaje, Señor, de amonestación, de exhortación a nuestras vidas, Padre. Ayúdanos, Señor, a ser irreprensibles, Señor, y ayúdanos a entender que nosotros tenemos que ver que podemos caer, Señor. Líbranos de toda tentación, líbranos de la tentación, Padre, como dice tu santa palabra, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Ha sido un gusto, ha sido un placer dirigirme a ustedes y un beso grande, que Dios les guarde, que Dios les bendiga. Recuerda que ahora los abrazos son de palabras. Les amamos, le queremos, queremos que tengas el hábito de decir las cosas bonitas. Dios es bueno, Dios es fiel, eh, tú eres importante para alguien. Eso es importante para nosotros, saber que aunque los abrazos no se puedan, se pueden decir cosas lindas. Dios te bendiga y un beso grande. Que Dios te bendiga.